La inteligencia artificial está revolucionando diversas ramas de la ciencia y uno de los campos más prometedores es la salud mental. Durante años, los trastornos mentales han representado un desafío debido a su complejidad y a la multiplicidad de factores que los afectan. Sin embargo, los avances en IA están abriendo nuevas fronteras, transformando nuestra manera de comprender, diagnosticar y tratar estas condiciones. Subdisciplinas como Deep Learning, Machine Learning y la visión por computadora están revolucionando el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Además, herramientas basadas en IA, como terapias digitales y asistentes virtuales, están haciendo los tratamientos más accesibles y personalizados. En este episodio, exploraremos cómo la IA está marcando un cambio fundamental en la detección y tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y el trastorno del espectro autista, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estos desafíos. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo la IA está ayudando a transformar la salud mental. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. En esta oportunidad hablaremos de cómo la inteligencia artificial está evolucionando el campo de la salud mental. Como siempre, en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo la inteligencia artificial está abriendo nuevas puertas para mejorar la salud mental y hacer que los tratamientos sean más eficientes, efectivos y accesibles para todos. Antes de empezar, me gustaría saludar a Ada. ¿Cómo te encuentras? Complejo el programa de hoy. ¿Qué opinas? Gracias, Javi. Estoy lista para comenzar. Como bien dijiste, hoy presentaremos investigaciones científicas que muestran cómo la IA está logrando grandes avances en el complejo campo de la salud mental. Totalmente de acuerdo. No se pierdan este programa y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por la estudiante de doctorado Danilina Spakishka-Vilán y equipo de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Este equipo de investigadores desarrolló una terapia digital lúdica basada en inteligencia artificial que permite bajar los niveles de impulsividad en niños con TDAH. En este estudio se presentan no solamente los resultados positivos que se han logrado con los niños a través de su comportamiento, sino que también han demostrado que esta solución es muy efectiva a través de diferentes estudios clínicos. No se lo pierdan. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por inatención, hiperactividad e impulsividad. Su forma más común, el subtipo combinado, afecta el rendimiento escolar, la memoria, la regulación emocional y las habilidades sociales. A nivel cerebral, estudios muestran una mayor actividad en frecuencias lentas, teta y alfa, y menor en beta, lo que indica un retraso madurativo. En este contexto, un estudio clínico evaluó a 41 niños con TDAH combinado. Un grupo recibió una terapia digital personalizada con el sistema CAD-SCL01, mientras que el grupo control jugó videojuegos no terapéuticos. La intervención consistió en un serious game, con tareas cognitivas clásicas adaptadas en tiempo real por inteligencia artificial, entrenando funciones ejecutivas como atención, inhibición y memoria de trabajo. Se aplicó en casa, en sesiones de 15 minutos, 3 veces por semana. Los resultados fueron positivos, disminuyó la hiperactividad, se observó una reducción de la actividad cerebral en bandas alfa y beta, indicando mayor eficiencia neuronal, y un 28% de los niños tratados alcanzó niveles normales de impulsividad frente a ninguno en el grupo control. Esta terapia digital basada en IA ofrece una opción segura, accesible y efectiva para mejorar los síntomas del TDAH, marcando un paso hacia tratamientos más adaptativos y compatibles con la vida cotidiana. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, les comento que fue liderada por el investigador Deep Kumar Saha y equipo de la Universidad Internacional Americana de Bangladesh en Dhaka. Este equipo de investigadores desarrolló una novedosa solución basada en inteligencia artificial que permite detectar la depresión. La novedad en este estudio es que la detección de la depresión se realiza mucho antes de que los síntomas se hagan visibles. Vamos a verla. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y al pasar muchas veces desapercibida, puede comprometer gravemente la salud mental y física. Por eso, contar con herramientas automáticas para detectarla en etapas tempranas es fundamental. En este estudio, investigadores propusieron un sistema basado en inteligencia artificial que combina 3 modelos: una red neuronal multicapa, MLP, una máquina de vectores soporte, SVM, y un modelo híbrido que actúa como metamodelo de
de decisión. Entrenaron este sistema con datos psicológicos y sociodemográficos de 604 personas, de las cuales el 65.7% tenía síntomas depresivos. Para reducir el sesgo por desequilibrio en las clases, aplicaron técnicas como SMOTE y muestreo por conglomerados. El resultado fue notable. El modelo alcanzó una precisión del 99.64%, superando ampliamente a otros métodos previos. Más allá de la cifra, lo relevante es el impacto potencial de esta herramienta: permitir diagnósticos más rápidos y accesibles, especialmente en contextos con recursos limitados o donde los síntomas no son evidentes. Este trabajo demuestra cómo la IA puede convertirse en una aliada clave en salud mental. Cuando combinamos ciencia, tecnología y empatía, podemos crear soluciones que realmente transforman vidas. Con respecto a la tercera investigación, les comento que esta fue liderada por el estudiante de doctorado Jihan Bao y equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, en China. En este estudio hablaremos de la esquizofrenia, una enfermedad muy compleja que muchas veces requiere internaciones muy largas. En este contexto, la pregunta que surge es: ¿puede la inteligencia artificial predecir cuánto tiempo estará hospitalizada una persona? Esta investigación puede darnos respuestas. La esquizofrenia es una enfermedad mental compleja que en muchos casos requiere internaciones prolongadas. Predecir la duración de la hospitalización desde el momento del ingreso podría mejorar la planificación del tratamiento y optimizar recursos. Con ese objetivo, estos investigadores desarrollaron un modelo de IA basado en redes neuronales profundas y modelos de lenguaje. Este sistema integra datos demográficos, resultados de análisis de sangre e información conductual extraída de historias clínicas mediante modelos similares a ChatGPT. El modelo logró una precisión del 81%, superando a los métodos tradicionales. El análisis interpretativo del modelo reveló que factores como la edad, la duración previa de la enfermedad, ciertas alteraciones en análisis de sangre y comportamientos como la autolesión o el intento de fuga están asociados a internaciones prolongadas. Además, se comprobó que combinar los tres tipos de variables, demográficas, clínicas y conductuales, mejora significativamente el rendimiento predictivo. Frente a otros enfoques, este modelo demostró ser más robusto ante sesgos y asociaciones erróneas. En estudios individuales permitió comprender mejor cada caso clínico y proponer intervenciones más personalizadas. En conclusión, este trabajo demuestra el potencial de la IA para mejorar la toma de decisiones en salud mental, ofreciendo predicciones precisas e interpretables que pueden transformar la atención en esquizofrenia desde el momento del ingreso. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por la estudiante de doctorado Julia Ochse y equipo del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de Göttingen, en Alemania. Este estudio demuestra cómo la inteligencia artificial, específicamente el modelo GPT-4, podría ser de importancia en la detección de síntomas de ansiedad social a través de entrevistas clínicas. No se pierdan esta investigación, vamos a verla. La ansiedad social es uno de los trastornos más comunes, afectando a millones de personas. Quienes la padecen temen ser juzgados en situaciones sociales, lo que puede afectar seriamente su vida laboral, personal y emocional. Sin embargo, muchos no reciben un diagnóstico adecuado, ya sea por desconocimiento, vergüenza o estigma. Esto retrasa el acceso a tratamiento. En este contexto, el uso de inteligencia artificial surge como una herramienta prometedora. En este estudio, estos investigadores evaluaron el uso de GPT-4 para detectar la severidad de la ansiedad social a partir de transcripciones de entrevistas clínicas. Utilizando el cuestionario Social Phobia Inventory, los participantes respondieron preguntas sobre su experiencia en contextos sociales y GPT-4 fue entrenado para predecir sus puntuaciones en base a esas respuestas. Los resultados fueron muy alentadores. El modelo logró una correlación alta con los puntajes reales y alcanzó un 84% de precisión. Esto demuestra que GPT-4 puede identificar con eficacia el nivel de ansiedad social, abriendo la puerta a diagnósticos más rápidos, accesibles y menos estigmatizantes. En conclusión, este avance representa un paso importante hacia herramientas de salud mental más inclusivas, demostrando el valor de la IA como aliada en el bienestar psicológico. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Elangovan y equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología SRM Katankulatur, Chennai, en India. Aprovecho este espacio para enviarles un fuerte abrazo a nuestros amigos de la India. Representan más del 20% de los suscriptores de WOS,
Un abrazo muy fuerte y de corazón gracias por apoyarnos. Este equipo de investigadores desarrolló una solución basada en inteligencia artificial que permite un diagnóstico temprano de los trastornos del espectro autista y lo hace de manera eficiente y precisa, pero lo más sorprendente es que lo hace con face recognition. Vamos a verlo. El trastorno del espectro autista, o por sus siglas en inglés, ASD o Autism Spectrum Disorder, es un trastorno neurológico que afecta la comunicación, el comportamiento y las habilidades sociales. Aunque no tiene cura, un diagnóstico temprano mejora notablemente el pronóstico. Sin embargo, su detección sigue siendo un reto por la falta de biomarcadores y la dependencia de observaciones subjetivas. Investigaciones recientes indican que ciertos rasgos faciales podrían estar vinculados a características cognitivas del ASD, lo que abre la posibilidad de utilizar imágenes faciales como herramienta diagnóstica no invasiva y accesible. Este estudio propone un método basado en inteligencia artificial que combina aprendizaje por transferencia y el algoritmo diente de león. Las imágenes se preprocesan con un filtro bilateral y luego se integran 3 modelos preentrenados: MobileNet V2, DenseNet 201 y ResNet 50. Para la clasificación se emplea un modelo ABLSTM con mecanismo de atención y el algoritmo diente de león optimiza los parámetros. El sistema alcanzó una precisión del 97.5%, superando métodos previos. En conclusión, este avance podría transformar el diagnóstico del autismo, permitiendo detecciones más tempranas y precisas a través de la observación facial. Con el progreso de la tecnología de IA, estos métodos podrían ser rutinarios en consultorios médicos, facilitando diagnósticos más rápidos y accesibles. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado, y si fue así les pedimos por favor su like, que se suscriban y activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS. Desde ya, muchísimas gracias. Con respecto al próximo programa hablaremos de cómo la inteligencia artificial está haciendo una verdadera revolución en el contexto educativo. Como siempre, presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo la inteligencia artificial está ayudando a personalizar la experiencia educativa y en algunos casos a acortar la brecha de acceso al conocimiento en diferentes contextos. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por apoyar el canal. Nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Chao.